Bienvenidos a este video en donde estaremos explorando los temas de la unidad número 2, específicamente los tipos de pensamiento. Y para iniciar con ello vamos a retomar el pensamiento lógico. Bien, el pensamiento lógico básicamente es la capacidad para pensar en los objetos del mundo real y en sus leyes. El pensar lógico se caracteriza porque opera mediante conceptos. Bien, seguramente ustedes han escuchado hablar de la lógica, de la lógica como materia, como disciplina. Anteriormente en las preparatorias se les enseñaba lógica, ya hoy en día no es una materia como tal. Sería muy bueno que por ahí retomaran algún curso de lógica. Pero en la materia de lógica, por ejemplo, les enseñan a hacer adecuadas estructuras de pensamiento, ¿no? Que si, por ejemplo, yo digo una frase, realmente esa frase tenga sentido y que esté involucrada o que esté operando con cierta base. Por ejemplo, yo podría decir, este, eh, todos los perros tienen cuatro patas, ¿no? Mi gato tiene cuatro patas. Por lo tanto, mi gato es un perro. Entonces ahí estamos hablando de un ejemplo de pensamiento ilógico, de algo que no está siguiendo las leyes. Como si todos los perros tienen cuatro patas y yo tengo un gato que tiene cuatro patas, por el simple hecho de tener cuatro patas no va a ser un perro, ¿verdad? El pensamiento lógico entonces nos enseña eso, nos enseña a ver o a pensar en los objetos y realmente darle validez al conocimiento, realmente que ese sea un conocimiento correcto. Por ahí, el pensamiento, el proceso de pensar lógico, siempre va a seguir una determinada dirección. Esta dirección va en busca de una conclusión o de la solución de un problema. Muchas de las veces el pensamiento lógico no sigue una línea recta. Seguramente ustedes se han enfrentado a problemas en donde para resolverlos tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, van de un lado a otro y no mediante una línea o de forma tan sencilla. Bueno, el pensamiento lógico en ocasiones también es ensayante, va avanzando, va parando, va rodeando, va haciendo retrocesos, va teniendo nuevos comienzos. ¿Con la intención de qué? Con la intención de llegar a una conclusión válida. El pensamiento lógico, por lo tanto, es un proceso de reflexión. Si para poder yo llegar a ese conocimiento válido, ese pensamiento correcto, esa información correcta, yo necesito reflexionar. Mediante esta reflexión se pueden percibir regularidades, relaciones entre objetos, situaciones, conceptos, etcétera, etcétera. Decíamos, ¿para qué? Para construir argumentos válidos. Y bien, este tipo de pensamiento también va a utilizar la información pasada. Generalmente todos los tipos de pensamiento utilizan información o conocimientos previos, información que ya previamente trae el individuo de otros cursos, de otros temas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que utiliza precisamente estos conocimientos para la construcción de nuevos conocimientos, conocimientos válidos. Es secuencial, sí, también. Cada etapa exige una justificación, implica pruebas o verificaciones basadas en principios lógicos. Lo que comentábamos, el pensamiento lógico, la intención es que tengamos argumentos válidos, conocimientos correctos, y para ello es necesario pruebas o verificaciones. El pensamiento lógico también muchas de las veces se hace uso de la inducción y la deducción. ¿Sí? Aunque nosotros más adelante vamos a estar revisando lo que es el pensamiento inductivo y deductivo. El siguiente tipo de pensamiento es el pensamiento creativo. Bien, para definir lo que es el pensamiento creativo, primero tenemos que definir lo que es la creatividad. La creatividad es un caso especial de razonamiento inferencial. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que este razonamiento inferencial hace que el individuo pueda llegar a una solución exitosa a un problema como tal. Puede ser un problema novedoso o no, ¿no? Sí, aquí algo importante. Bien, ¿cómo llega a esta solución? Mediante el uso de piezas separadas de información adquiridas previamente, de forma que juntas permiten una solución nueva y válida. En este caso, cuando hablamos de creatividad, es que estamos dando solución a un problema de forma nueva, de forma diferente, por así decirlo, ¿no? En este caso, para el pensamiento creativo, para el desarrollo de la creatividad, también se utiliza el pensamiento lateral o divergente. El pensamiento lateral o divergente hace referencia a nuevas soluciones, ¿sí? Pensadas de manera que normalmente no se hace, ¿sí?
buscar nuevas alternativas, por así decirlo, para la resolución de un determinado problema. El pensamiento creativo, por lo tanto, o su producto, que es el descubrimiento, una obra de arte, etcétera, etcétera, tiene dos características, ¿sí? La primera es la novedad como característica fundamental, es decir, hacer algo novedoso, ¿no? Diferente a lo que ya existe. Y el valor depende de dos tipos de criterios. Depende de los criterios intrínsecos, que está basado en conceptos como belleza, utilidad, etcétera, etcétera, y los extrínsecos, que están basados en sus efectos económicos, sociales, científicos, etcétera. Entonces, cuando yo voy a dar solución a un problema, yo voy a darle solución a ese problema de tal forma que sea novedoso, ¿sí? Que implique algo de forma diferente, ¿sí? Y que sea valioso, ¿sí? Desde un punto de vista estético, ¿sí? O, o desde un punto de vista más, ¿cómo podemos decirlo? Basado en sus efectos más científico, más de utilidad como tal. Si yo estoy dando solución, me piden representar a lo mejor lo que es la alegría, tengo un problema, necesito representar lo que es la alegría, pues voy a hacer una obra de arte, ¿no? Ahí hablamos algo novedoso, o el valor estético como tal de una pintura o una obra de arte. Pero si me piden, por ejemplo, no sé, encontrar una maquinaria que haga un proceso más fácil, pues ahí estaría hablando más de un valor extrínseco para ver sus efectos económicos. En el pensamiento creativo sí es importante que yo determine cuál va a ser mi objetivo. Mi objetivo es crear algo novedoso. ¿A través de qué? De un proceso mental, a través de un tipo de pensamiento. Las etapas o fases del proceso creativo son 4, las podemos englobar en 4. La primera, que sería la fase de preparación, en donde yo adquiero conocimiento previo, ¿sí? Me preparo para dar una solución. La segunda es la fase de incubación, en donde la reflexión preconsciente, o se da la reflexión preconsciente, es decir, voy incubando, ¿cómo podemos llamarlo? Voy desarrollando mi idea, como que la voy trabajando. La tercera es la fase de iluminación, en donde la intuición, se da la intuición insight o el descubrimiento, en donde de repente me llega la idea para resolver el problema. Y finalmente se da la fase de verificación, en donde finalmente desarrollo la solución. Entonces, en las fases del proceso creativo, tenemos que nos preparamos, conocemos el problema, vamos teniendo o recopilando el conocimiento previo. Viene la incubación, voy trabajando el problema, lo voy manejando. Luego viene la fase de iluminación, en donde se llega a la mente la solución del problema y la pongo en marcha con la fase de verificación. El siguiente tipo de pensamiento es el pensamiento crítico. Bien, podemos definir el pensamiento crítico como la habilidad para pensar adecuadamente. ¿Cómo es esta habilidad para pensar adecuadamente? Bueno, incluye la capacidad de cuestionar, analizar y evaluar, toda la información que nos llega. Si el pensamiento crítico, su intención es que nosotros no nos quedemos meramente con el conocimiento, ¿no? Sino que ese conocimiento lo podamos criticar, cuestionar, analizar, evaluar. Que esa información realmente yo la analice antes de darle solución a un determinado problema, ¿sí? También ahí es importante destacar que toda la información disponible sobre un determinado tema o problema, antes de solucionar con éxito los problemas planteados o antes de tomar las decisiones correctas, hay que analizar. Toda información que yo utilice para satisfacer una necesidad, para resolver un problema, para cualquier cosa, yo previamente tengo que pensar, ¿sale? Tengo que analizarla. ¿Realmente esa información me va a ayudar a solucionar el problema o no? Lo que comentábamos al inicio, parte del pensamiento crítico es que yo entienda lo que estoy haciendo, no meramente replique una conducta de forma mecánica. El pensamiento crítico tiene que ver con dos tipos de necesidades. La necesidad de conocimientos previos,
en donde yo voy adquiriendo la información, y la necesidad del análisis, la evaluación de la información. Para que yo pueda llevar a cabo un pensamiento crítico, pues sí necesito adquirir primero conocimientos para posteriormente analizarlos, para identificar si realmente ese conocimiento me sirve en la resolución de tal o cual problema. También, en primer lugar, la posibilidad de pensamiento crítico se basa en la existencia de un conocimiento propio y se supone adecuado sobre el problema planteado o la decisión a tomar. Y en segundo lugar, no basta el conocimiento previo, es necesario aplicar dichos conocimientos al problema concreto, lo que obliga a pensar. Un poquito más de lo que comentábamos, que para poder hacer o poder aplicar este tipo de pensamiento, primero requiero de conocimiento previo, conocimiento que voy a evaluar para determinar si me sirve o no me sirve, y posteriormente puede llegar más conocimiento y también evaluarlo, y más adelante, ahora sí, ese conocimiento realmente me sirve para la resolución del problema o hay algún otro conocimiento que yo necesite para solucionarlo. Y entonces, en cierta manera, pues eso nos obliga a pensar. El pensamiento crítico, por lo tanto, es muy importante que nosotros lo aprendamos y entendamos para el desarrollo de nuestras habilidades. Y hasta aquí entonces la definición. Ahora, ¿cuáles son las capacidades y habilidades para el pensamiento crítico? Primero que nada, para poder desarrollar este tipo de pensamiento, necesito tener la habilidad de formar y aplicar conceptos, es decir, de crear yo mismo mis propios conceptos. También necesito la capacidad de análisis y síntesis, es decir, que yo identifique la estructura de un argumento, ¿sí? Pueda yo, o información, y pueda comprobar las razones fiables o no confiables de ese conocimiento, y que también yo sepa organizar, relacionar y sintetizar ideas y sucesos relacionados con ese argumento previo. Esta segunda capacidad nos habla de que yo necesito primero identificar la información que requiero para posteriormente saberla organizar, relacionarla con otro conocimiento y, en cierta manera, analizarla. Y finalmente se requiere también de capacidad de reflexión y autocrítica, es decir, que yo sepa pensar racionalmente de forma independiente, que yo por mí solita ya sepa pensar, no que alguien más me diga cómo pensar, ser curioso y abierto de mente, ¿sí? Y dar importancia a la objetividad y validez de las ideas. De que si yo encuentro realmente la información, pues darle la importancia para la resolución de un determinado problema. Y bien, hasta aquí entonces los tipos de pensamiento. En el siguiente video abordaremos otros tipos de pensamiento.